Y empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué onda? Bienvenidos a su canal La Fe Sostenida o Fe Sostenida nada más, como quieran. Si se fijan a comparación del video anterior ya tengo un loguito aquí de este, no es cierto, de este lado, aquí de este lado, aquí, no sé dónde. Bueno, ya había grabado este video, lo grabé ayer y fue un desastre y todo salió mal y entonces lo voy a volver a grabar. Entonces esto ya no va a ser una reacción al video, sino ya nada más va a ser ver el video comentado, ¿no? Aguántenme tantito, denme un segundito. Ahora sí, a ver, vamos a ver. Aquí estamos. Y dice... Vamos a ver el video. Este es un video del padre Byron en uno de sus lives. Obviamente él corta el video y lo ponen para su canal, ¿no? Y él dice, orden de libros para leer la Sagrada Escritura. Y esto es súper interesante porque alguna vez yo había hecho un video de TikTok. Bueno, vamos a cambiar tantito a este lado, eso. Yo había grabado un video para TikTok en donde decía, para leer la Biblia, primero hay que ir a los evangelios y ya luego a las cartas, a los hechos, y ya luego te vas al Antiguo Testamento, ¿no? Y ayer que estaba grabando esta reacción, ayer sí fue una video reacción. Me da coraje porque ayer sí fue una video reacción y ahora ya no va a ser una video reacción porque el video ya lo vi, al final de cuentas el video ya lo vi, ¿no? Entonces, el chiste es de que el padre Byron propone esta forma de leer la Biblia, ¿no? Imagínate que apenas te vas a acercar a la Biblia, no conoces mucho de la Biblia, a lo mejor solo vas a misa, lo que has escuchado en los evangelios, etcétera, pero en las lecturas, pero quieres como que profundizar en la Biblia, ¿cuál es el camino a seguir? Y su camino a seguir me pareció muy interesante, muy interesante. Entonces vamos a escucharlo y vamos a hacer notas al respecto. Y vámonos, pues. Y dice, Y las últimas cartas católicas, pastorales y también el Apocalipsis. Y luego regresa al Antiguo Testamento y ya lee es una pequeña introducción, ¿no? Siempre pone el padre Byron como más adelante se va a ver esto, ¿no? todos los libros restantes, ¿no? Digo, así podría ser yo una especie de forma para ir combinando. Quiero empezar a leer las Sagradas Escrituras, dice Fabián Zavala, pero no sé cómo empezar para poder comprenderla. Gracias, Padre. Le recomiendo, Fabián, comenzar con los primeros evangelios, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Aquí viene el primer punto importante. El padre Byron nos recomienda primero leer los evangelios sinópticos, ¿no? Que son, aquí los anoté, de este lado los anoté, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Entonces, Mateo, Marcos y Lucas. Bueno, aquí ya pueden ver un pequeño spoiler, perdón por eso. Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Y después, ¿qué nos va a proponer, Padre? Ilumínenos, por favor. Lea estos tres para que tenga una apreciación amplia de la vida de Jesús y desde allí pues comience con el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Primero comience con esto y esto le va a dar mucha amplitud para el conocimiento del Nuevo y el Antiguo Testamento. Una vez que acabe los... O sea, lo básico del Nuevo Testamento son los evangelios sinópticos, ¿no? Y lo básico, digamos, Antiguo Testamento uno, lo básico del Antiguo Testamento es el Pentateuco, ¿no? Todo lo que es la Torá. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, etcétera, ¿no? Deuteronomio, etcétera. Entonces, con estos dos, los tres evangelios sinópticos y el Pentateuco, ya tenemos una amplia visión, un poquito más general de lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. libros los Pentateucos, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí me da risa que como que quiso decir deuterocanónicos, pero no era la palabra que buscaba, ¿no? O sea, es el Pentateuco, ¿no? Los deuterocanónicos son otros libros, ¿no? Puede irse a las cartas del Nuevo Testamento. Luego las cartas de Pablo, porque luego nos va a decir
que las cartas y los hechos de los apóstoles, y luego nos va a decir que nos vamos al Antiguo Testamento otra vez y luego las siguientes cartas. Pero ahorita es importante, después del Pentateuco, las cartas de Pablo. Y una vez que termine las cartas de San Pablo, también Hechos de los Apóstoles, puede regresar y leer ya los libros después de el Pentateuco, el libro de Josué, el libro de Samuel, de los Reyes, ¿no? Hasta ahí más o menos. Y luego puede regresar otra vez y ya leer el Evangelio de Juan y las últimas cartas católicas, pastorales y también el Apocalipsis. Y luego regresa al Antiguo Testamento y ya lee todos los libros restantes, ¿no? Digo, así podría ser yo una especie de forma para ir combinando Antiguo y Nuevo Testamento y desde lo más entendible hasta lo que ya se va haciendo un poco más complejo, ¿no? Ay, qué padre. ¿Qué padre? Pues el padre Byron, ¿no? No, no es cierto. No. Ay, qué mal chiste, perdón. Ok, sí, nos propone el padre Byron. Evangelios sinópticos primero, Mateo, Marcos y Lucas. Nos vamos al Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego nos regresamos al Nuevo Testamento, cartas de Pablo, de los Hechos de los Apóstoles. Y ¿cuáles son las cartas de Pablo? Si no estás familiarizado con la estructura de cómo es la Biblia, no sé si has escuchado en la misa, ¿no? De la carta de la carta de Pablo a los hebreos o de la carta de Pablo a los colosenses, ¿no? O a los corintios o a los romanos, ¿no? Siempre que decían de los tesalonicenses, yo me imaginaba que decían de la carta de Pablo a los estadounidenses. Entonces, esas son las cartas de Pablo, ¿no? Corintios, Efesios, Romanos, etcétera, ¿no? Y los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que escribe Lucas, narrando todas las aventuras de los apóstoles, ¿no? Que es un libro sumamente interesantísimo. A mí eh, es un libro que me encanta, ¿no? El Evangelio de Juan y los Hechos de los Apóstoles son dos libros que a mí me fascinan como no tienen una idea. Y luego nos regresamos desde Josué, en el Antiguo Testamento, desde Josué, Samuel, Reyes, Crónicas, y después nos regresamos al Evangelio de Juan y al Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan es un evangelio cargado de teología y de filosofía, ¿no? El Evangelio de Juan no puede ser tratado como un mero libro o como un mero diario, ¿no? El Evangelio de Juan no es ni siquiera los otros evangelios, ¿no? Ni siquiera Mateo, Marcos, Lucas, tampoco es que sean libros que digan, bueno, eran como diarios, ¿no? Me levanté y hoy comimos huevito, ¿no? Y luego fuimos a la sinagoga y luego el maestro enseñó esto. No eran diarios. Los evangelios, recordemos que primero cuando Jesús se les aparece, los llena del Espíritu Santo y los manda a predicar, ellos predican, ¿no? ¿Y qué predican? Pues lo que les enseñó Jesús. Recordemos que Marcos, ok, bueno, ya nada más para terminar, pues eso y creo que ya nos vemos. ¡Chao!